Estamos en el año 2013. 150 expertos de 50 países se han reunido en Berlín para discutir medidas antiterroristas. El enemigo invisible. Los ánimos están elevados en la fiesta de clausura. El grupo ha completado un borrador sobre seguridad biológica para la ONU. Los delegados regresarán a sus respectivos países al día siguiente, incluido el virólogo James Baldwin, de Nueva York, y la estudiante alemana de medicina Sami Majale, que trabaja de camarera en la fiesta. Mientras los delegados discuten planes para neutralizar esos ataques, los bioterroristas atentan contra la conferencia. Las servilletas de tela del buffet están contaminadas con un polvo invisible de virus de viruela. La persona más inteligente de la sala. No tanto como tú. ¿De dónde eres? De Nueva York. Soy virólogo. ¿Y tú? El virus de la viruela está erradicado oficialmente del planeta, pero nunca se ha controlado su destrucción en los laboratorios del mundo. El Instituto Robert Koch de Berlín, que hace simulacros de tales situaciones, no es el único que cree posible un ataque con ese virus. Por supuesto, hay que temer a la amenaza bioterrorista. Significa que los terroristas no utilizan aviones como hicieron en las Torres Gemelas, sino un virus o una bacteria para contagiar a la población. Y si se trata de un virus como el de la viruela o el de la gripe, se extendería hasta convertirse en una pandemia. Pueden pasar muchas cosas. Tenemos una larga lista de cosas que deberíamos temer. Supongamos que tenemos un interruptor en la pared y al accionarlo podría erradicar a todos los virus del planeta. ¿Lo accionarían? La primera reacción de mucha gente sería decir, por supuesto que lo haría. Pero eso nos pondría a todos en grave peligro, porque son fundamentales para la vida en la Tierra y sirven a muchas funciones. Por un lado, veo un virus y pienso, ¡qué hermoso! ¡Cuánta inteligencia en un genoma tan diminuto! Es impresionante cómo entra en la célula y lo que hace para matarla. Extraordinario. Pero cuando observo el virus de la polio, me acuerdo de un compañero de Göttingen que murió por su culpa en menos de una semana. Eckhard Wimmer lleva décadas estudiando el virus de la polio. Cuando se descifró su código genético, el profesor alemán decidió recrear en su laboratorio de Nueva York a su famoso enemigo desde cero. O mejor dicho, partiendo de Internet. Pidió vía email pequeños fragmentos de genoma de virus de los catálogos de compañías biotécnicas y junto a su colega argentino Jerónimo Cello las fue uniendo. En un medio de cultivo que imitaba a las células que infecta el virus de la polio, la construcción cobró vida. El primer virus artificial de polio fue sintetizado en el laboratorio de Wimmer. Actualmente los laboratorios son capaces de sintetizar virus mucho más complejos. Pero cuando Wimmer publicó por primera vez estas técnicas, fue apodado el Frankenstein de la virología. En 2002, el público general solo tenía un pensamiento en mente. Por el amor de Dios, ahora que Wimmer y su grupo han mostrado al mundo cómo crear un virus, Bin Laden no tardará en copiarlo y crear virus terribles que nos matarán a todos.
Estoy totalmente convencido de que dentro de 20 años seremos capaces de pedir por Internet partes de virus peligrosos como el de la viruela y crearlos artificialmente. Es teóricamente posible tomar secuencias y reconstruirlas, pero requiere un laboratorio experimentado. Hace falta un buen laboratorio y un buen científico. Es posible. Ya se ha hecho, pero ¿por qué no cogerlo de la naturaleza? Xavier Purroux está especializado en un enemigo especialmente peligroso, la fiebre hemorrágica. Sus patógenos, como el ébola o el marburgo, hacen que las víctimas sufran letales hemorragias internas. En la unidad de investigación médica de Gabón, donde trabaja el veterinario francés, se ha descubierto recientemente que 2 de esos virus asesinos están latentes en los murciélagos africanos sin que estos enfermen. Desde que se produjo el descubrimiento, Xavier está a la caza de murciélagos. De vez en cuando, el ébola salta a los primates, incluidos los humanos. Quizás el secreto de la vacuna se oculte en la sangre de los murciélagos. Actualmente no existe cura para el ébola, pero ese no es el único motivo por el que sería un arma biológicamente interesante. Ahí arriba también hay murciélagos. Y al parecer, en ese pequeño agujero hay murciélagos de la fruta. Son muy grandes. Se les puede ver con facilidad. Hasta el momento, el ébola solo ha afectado a zonas remotas de África y mata a sus víctimas demasiado rápido para extenderse. Pero en algún momento, la epidemia llegará a las grandes ciudades africanas y en cuestión de horas, los aviones la llevarán a Europa. Existen muchos mitos referidos a los virus ébola y marburgo, por su alto índice de mortalidad y su manifestación clínica, las hemorragias internas. En cuanto a la viruela, sabemos que ha sido erradicada, pero ciertas naciones han experimentado con su uso como armas biológicas. Días después de la conferencia bioterrorista de Berlín, la estudiante de medicina Sami Majale muestra los primeros síntomas. Hoy tiene el examen más importante del semestre. Lleva varias semanas preparándolo junto a su novio, Lucas Smith. Pero en su cuerpo se libra una batalla contra la variola mayor, el patógeno que causa la viruela. El virus entró en su torrente sanguíneo a través de las membranas mucosas de su boca, nariz y ojos o pequeñas heridas. Su cuerpo lo combate con una elevada fiebre, demasiado alta para soportarla. Disculpe. ¿Puedo ir al baño? Si es realmente necesario. Hace unas horas, Sami tomó medicamentos para bajar la fiebre. Aún así, sufre terribles dolores de cabeza y dolor en las articulaciones. Los primeros síntomas son muy parecidos a los de la gripe. El patógeno no mostrará su verdadero rostro hasta mañana. Nele Novak comparte piso con Sami y Lucas en Dortmund. Sabe que Sami tiene hoy el examen más importante del semestre. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué te pasa? No me encuentro bien. ¿Tienes fiebre? Creo que sí. ¿Estás enferma? Sí. ¿Llama a un médico? No, solo quiero irme a casa. ¿Qué pasa con el examen? No puedo hacerlo, no puedo. Los simulacros con viruela presuponen que alguien es capaz de hacerse con ella y utilizarla contra otras personas. Y lo que da más miedo es que es verosímil. Por desgracia, el cultivo de viruela y la formulación de un arma biológica basada en ella es relativamente simple y directa. Es uno de los procesos de producción más sencillos en el campo de las armas biológicas.
En Kiev, Ucrania, amanece una nueva era, a pesar de que no lo parezca a simple vista. Una compañía farmacéutica estadounidense planea ofrecer a pacientes adinerados centros de diagnóstico y medicamentos ultramodernos para mejorar la respuesta del sistema inmunológico. El presidente de la compañía, Ken Alibek, era conocido anteriormente como Kanatian Alibekov, el subdirector de Biopreparat, el programa secreto de armas biológicas de la Unión Soviética que se mantuvo hasta los años 90, ignorando todos los tratados internacionales. El programa produjo suficientes armas para matar a la población mundial varias veces con peste bubónica, viruela, ébola y virus modificados genéticamente. Alibek ha cambiado su lealtad desde entonces. Huyó a Estados Unidos y ofreció sus conocimientos a cambio de dinero. Ahora quiere ayudar al sistema inmunológico humano contra el cáncer, el proceso de envejecimiento y el bioterrorismo. No existe un virus que no pueda utilizarse como arma biológica. Por desgracia, es así. Pero me resisto a explicar cómo pueden cultivarse o desarrollarse. Sabemos que el programa de investigación de armas biológicas de la Unión Soviética produjo unas 100 toneladas de virus de viruela en solución, suficiente para llenar 4 camiones cisterna. Cogieron el fluido y lo introdujeron en miles de pequeños tubos de ensayo que congelaron o guardaron en frigoríficos. Según la versión oficial, todos fueron destruidos. Los primeros años 90 fueron bastante desesperados. El instituto carecía de agua corriente y de fondos para pagar a sus empleados. Así que la gente empezó a vender todo lo que había en el laboratorio para sacar algún dinero y subsistir. Mi novia tiene mucha fiebre, 39 grados. Se siente mareada y apenas puede caminar. Muestra síntomas parecidos a los de la gripe, pero tiene una erupción muy extraña. Parece varicela, pero es diferente. Sí, soy estudiante de medicina. Mi novia pasó un tiempo en África y estoy bastante preocupado. Sí. Lucas Smith. El día después del examen, sus compañeros de piso en Dortmund no establecen ninguna relación entre el Congreso de Berlín y el extraño sarpullido de la piel de Sami. El sarpullido es la manifestación externa de la respuesta inmunológica de su cuerpo. 11 días después de la infección, un ejército de virus de viruela se ha abierto camino hasta las células de su piel. El torrente sanguíneo de Sami ya está inundado de patógenos letales y su sistema inmunológico está en alerta roja. Su corazón late a más velocidad para intentar matar a los invasores con fiebre. Pero es imposible detenerlos. Cada vez mueren más células. Las señales de alarma química ya recorren el torrente sanguíneo de Sami. El virus de la viruela es especialmente peligroso porque rompe las células epiteliales que cubren todos los órganos y vasos sanguíneos. También cubren nuestro cuerpo con piel. Usando mensajeros químicos, los atacantes toman el mando y obligan a las células a copiar el ADN del virus. Cada célula lo hace varios miles de veces antes de morir. Aún así, dentro del plasma celular, el programa de montaje del propio virus da vida a las copias de ADN. Pero el virus de la viruela guarda otro truco bajo la manga. Es capaz de pasar de una célula a otra, utilizando los espacios microscópicos que hay entre ellas, evitando los desvíos del torrente sanguíneo. Sami solo sobrevivirá si su sistema inmunológico bombardea rápidamente al virus con anticuerpos específicos. El doctor de urgencias también sospecha de las pústulas de Sami y su reciente viaje a África. Es trasladada a una sala de aislamiento.
En Nueva York, el ataque de Berlín tiene sus primeras repercusiones. Mientras, el virólogo James Baldwin se convierte en una bomba de relojería andante. Con cada beso, con cada aliento, infecta a todos los que lo rodean con el virus de la viruela. ¿Has tenido un buen día? Sí. Cariño, tienes fiebre. Estás ardiendo. No me encuentro muy bien. James se vacunó contra la viruela hace años, pero su vacuna ha fallado en parte. No le sale erupción, pero es contagioso. ¿Lo harías? ¿Sí? Sé que no tienes sueño, pero tienes que descansar. Vale. Muy bien. Buenas noches, cariño. Buenas noches, papi. ¿Qué te pasa? ¿Llamo al médico? ¿Qué? ¿Llamo al médico? No, estoy bien. Estoy bien. El terrorismo biológico no lo llevan a cabo esos pocos que todos sospechamos. El principal terrorista biológico es la propia naturaleza. Cuando observamos lo sucedido en la última década, vemos numerosos casos de SIDA, de neumonía atípica, de gripe, de sífilis, etc. Continuamente se crean nichos para nuevos virus que, en la mayoría de los casos, saltan del mundo animal y afectan a los humanos. Con toda seguridad, hay virus en las selvas tropicales que podrían acabar con la humanidad. Porque hay tantos que sería imposible que no existiera uno así. El virólogo brasileño Luis Pereira lleva 25 años recorriendo la selva. Durante sus expediciones en Valo de Ribeira, en el estado de Sao Paulo, Brasil, combate a un enemigo invisible a base de redes, mosquiteras y trampas para ratones. Pereira se ha introducido en el mundo del virus Rocío, el raro virus Savia, el del dengue y el mortífero virus Arena. Un accidente en el laboratorio de Guaratuba casi lo mata, pero Pereira sigue intentando atrapar al enemigo antes de que ataque. Y ya ha descubierto 30 virus nuevos. En la selva, Pereira y su equipo no saben con qué pueden toparse. Tranquilizan y examinan a los roedores, pero deben llevar equipos de protección y respiración. Pereira encuentra constantemente el virus Hanta en los ratones. Este no afecta a los roedores, pero puede ser mortal para los humanos. El virus Hanta tiene pocos usos para nosotros. Simplemente nos cruzamos en su camino cuando nos internamos en la selva y destruimos el hábitat de sus animales anfitriones. En un gran número de casos, los animales y sus virus han llevado una coexistencia pacífica durante millones de años. Pero cuando ese virus pasa a los humanos, se vuelve letal. Tenemos al jaguar por su tamaño y su fuerza. Pero el peligro que suponen los ratones es que son prácticamente invisibles. Llegan por la noche y normalmente comen, evacúan y orinan. Eso origina un aerosol de partículas virales que contaminan a la gente, sin ni siquiera saber que ha habido ratones en su casa. Por eso me da más miedo un ratón de campo, porque no podemos ver el daño que causa a los seres humanos. En Franceville, Gabón, en África Central, los investigadores buscan otro virus increíblemente letal, el ébola. Más que en ninguna otra parte del mundo, la gente del trópico está gravemente amenazada por las zoonosis, los virus que pasan de los animales a los humanos. Como el VIH que pasó a la población humana hace casi 100 años, un gran número de virus está siguiendo sus pasos. Por primera vez, el virólogo francés de la Unidad de Investigación Médica de Gabón ha descubierto partículas y anticuerpos de ébola en 3 especies de murciélagos.
Xavier Purru y sus colegas sospechan que los brotes de ébola proceden de los murciélagos. Hay una serie de virus letales latentes en los murciélagos: Marburgo, SRAS, Hendra y varios tipos de rabia, por nombrar unos pocos. Cada uno tiene el potencial de causar la siguiente catástrofe. El virus ébola es tan espectacular porque ataca rápidamente. Las epidemias son muy raras y solo ha habido 16 brotes en un periodo de 30 años. Pero cada uno ha tenido una elevada tasa de mortalidad. Y seguimos sabiendo muy poco sobre la forma de transmisión del virus. Por el momento, el ébola solo ha afectado a grupos muy limitados de 150 a 300 personas con brotes en el Congo, Gabón y Uganda. Pero todos pudieron contenerse. Aún así, no debemos olvidar que el VIH empezó del mismo modo, como un virus que se transmitía de los chimpancés a los humanos. Y actualmente es una pandemia que afecta a millones de personas. 11 días después del ataque con viruela, Sami Majale es trasladada de urgencia al hospital de Dortmund en una ambulancia de cuarentena. Las pústulas de su piel son tan infecciosas como su aliento. En los próximos días, Sami será tratada por médicos y enfermeras totalmente protegidos en una unidad de control de presión negativa. Solo el personal vacunado puede acercarse a ella con un traje de protección. No existe un tratamiento efectivo contra la viruela. La enfermedad es terrible, porque es fea, provoca mutilaciones, cambia de apariencia y siembra el pánico entre la población. Nele, la compañera de piso de Sami, se vacuna ese mismo día, pero Lucas sufre una dermatitis atópica. La vacuna de la viruela puede tener terribles efectos secundarios en las personas alérgicas. Lucas y Nele también deben ser puestos en cuarentena, como todos los que han estado en contacto con Sami. Muchos países impondrían cuarentenas y restricciones, como sucedió con el SRAS. Recordemos que costó muchos miles de millones cuando empezó a extenderse por Asia a través de los aviones. Se interrumpió el comercio y el turismo. Fue increíblemente dañino. 5 días después, Sami presenta la manifestación completa de la viruela. Aunque sobreviva, quedará desfigurada por las cicatrices. Una semana después, el terrible sarpullido aparece en Nueva York. La esposa de James Baldwin, Helen, y su hija Marla han enfermado. Hola, 911. Ayúdenme, mi esposa y mi hija están muy enfermas. No lo sé. Mi esposa tiene fiebre y una especie de sarpullido. Sí, por favor. Esquina de la calle 54 con la tercera, bajo Manhattan. No lo sé, no puede hablar, solo respira con dificultad. Vale, gracias. Helen, háblame, por favor. Helen, tienes que hablarme. Me siento muy mal. Hemos erradicado el virus de la viruela y por suerte ya no hacen falta vacunas. De hecho, es la primera vez en la historia de la humanidad que se derrota por completo a una enfermedad. Irónicamente, este es también nuestro talón de Aquiles, porque ya no somos inmunes a ella. Como la viruela, el ébola pertenece a la docena de patógenos letales que podrían ser utilizados como armas biológicas. Cada brote de ébola en África demuestra por qué. Mata rápidamente, haciendo que las víctimas se desangren hasta morir. En septiembre de 2007, el virus se extendió por el Congo. En un principio todo apuntaba a una diarrea epidémica, pero tras 80 muertes, saltó la alarma.
Médicos Sin Fronteras envió a los primeros especialistas que montaron una unidad de cuarentena en Kampungu, a unos 160 kilómetros de Kananga, una ciudad con más de 1 millón de habitantes. El personal técnico construyó una pista de aterrizaje y caminos para operaciones de emergencia. El doctor danés Christian Fabiansen fue el primero en llegar allí. Esta mujer tiene cansancio, fatiga, dolores abdominales, náuseas y vómitos. A la paciente de Fabiansen solo se le diagnosticó una infección por ébola unos días después. Se contagió cuando cuidaba a su hija, también infectada. Como indica la rojez de sus ojos, la destrucción de sus vasos sanguíneos ya ha comenzado. Mediante una herida o una membrana mucosa, el asesino filiforme entró en su torrente sanguíneo. Como todos los virus, está programado para multiplicarse en células específicas. En este caso, el objetivo del ébola son los macrófagos del sistema inmunológico. Obliga a las células infectadas a producir miles de copias del virus y a transportarlas como polizones a casi todas las partes del cuerpo. Finalmente, mata a las células inmunológicas y con ellas a todo el sistema de defensa. Cientos de miles de virus atacan a los macrófagos de todo el cuerpo. La segunda especialidad del virus ébola es destruir las células de las paredes de los vasos sanguíneos, creando agujeros en las venas. Cuando el ébola por fin alcanza los nódulos linfáticos y el bazo, queda poca esperanza de recuperación. Los nódulos linfáticos de este paciente ya están gravemente dañados. No existe cura o tratamiento para el ébola. Y después de varios días, la víctima muere a causa de las hemorragias internas. Las hemorragias comienzan a los pocos días del contagio. Los signos externos son hemorragias nasales o bucales y presencia de sangre en vómitos o diarreas. Los infectados mueren entre 5 y 8 días tras el contagio en un 80% de los casos. De los casos confirmados de la sala de aislamiento, poco más del 70% murió de la infección. La realidad es que muchos pacientes mueren tras contraer la enfermedad. Mañana mismo podría surgir una nueva variedad de ébola más letal. El virus podría viajar hasta las grandes ciudades y provocar el pánico. En el simulacro, el virus de la viruela se ha extendido por todo el mundo 3 semanas después del ataque de Berlín. Cada persona enferma infecta a 2/3 de la población sin vacunar con la que entra en contacto. A pesar de que solo hay unos cientos de personas infectadas en más de 30 países, el pánico es casi incontrolable. Hospitales enteros son puestos en cuarentena y controlados por las fuerzas de seguridad. En Nueva York, Marla Baldrin también está en una sala de aislamiento con su madre Helen. Ahora, la Organización Mundial de la Salud asume la responsabilidad del ataque terrorista. Los asistentes al Congreso, como James Baldwin, se han convertido en cómplices involuntarios del crimen.
Toda persona vacunada cuya protección falla puede convertirse en una amenaza andante. Recordar cualquier contacto que se haya tenido en las últimas semanas puede salvar muchas vidas. Sí. ¿Recuerda a dónde ha ido estos últimos días? ¿Al cine? ¿Al teatro? El martes pasado fuimos a ver una obra de teatro. Nos sentamos en primera fila. Había mucha gente. Unas 5 personas a nuestro lado y unas 100 detrás. No sé quiénes eran ni de dónde venían. No se preocupe. Nos pondremos en contacto con ellos. ¿Suele llevar a su hija al colegio? No. Conduzco hasta el trabajo y aparco justo enfrente del ascensor. James Baldwin no es el único que sufre la terrible certeza de haber contagiado a su esposa e hija sin haber enfermado. En Europa se invierte una gran cantidad de dinero en defensa militar, en caso de que alguien intente cruzar nuestras fronteras e invadirnos, cuando los verdaderos invasores son los microbios. Ellos cruzan nuestras fronteras todos los días. Y si comparamos la inversión en seguridad nacional con la de sanidad, hay que preguntarse, ¿está nuestra seguridad en una frontera nominal o en el estado de salud de la población y la vulnerabilidad de éste? A finales del verano de 1999, se produjo la muerte de muchos pájaros en Nueva York. La noticia alarmó a las autoridades sanitarias de la ciudad. Todas las víctimas mostraban signos de cambios en sus cerebros debido a una gran inflamación. Pero también tenían otra cosa en común. Todas pasaban mucho tiempo fuera en verano. Tras varios informes falsos, el patógeno fue identificado. El virus del Nilo Occidental, transmitido por mosquitos, que jamás se había visto en Estados Unidos. Surgieron rumores de un ataque terrorista, pero quizás era algo menos espectacular. El virus es bastante común en África y también se encuentra en Israel, por ejemplo. En Nueva York existe una gran comunidad judía que viaja constantemente a Tel Aviv. Y es muy probable que llegara a Estados Unidos en un vuelo en primera clase con aire acondicionado. Thomas Brise fue el hombre que desenmascaró al virus del Nilo Occidental. El científico alemán está considerado uno de los virólogos más importantes del mundo. Con su moderno laboratorio de análisis de Nueva York puede detectar cualquier patógeno, aunque no sepa exactamente qué está buscando. Descubrió toda una familia de nuevos virus del resfriado, un virus letal para las abejas y un virus arena que mataba a pacientes con trasplantes en Australia. También es uno de los principales especialistas dedicado a la lucha contra el SRAS. Pero a pesar de su brillante trabajo al dejar al descubierto el virus del Nilo Occidental, este se extendió por todo Estados Unidos, salvo Alaska y Hawái. Esa fue una de las lecciones de esta epidemia. Incluso en un país industrializado con todos los medios disponibles, helicópteros e insecticidas, fue imposible detener o frenar la propagación de un virus epidémico identificado relativamente pronto. Los mosquitos son los cazas del imperio de los virus. El virólogo brasileño Luis Pereira los atrapa constantemente para analizarlos. Transmiten un gran número de patógenos como el del Nilo Occidental, el chikungunya, el de la fiebre amarilla y el dengue, también llamada fiebre rompehuesos por los dolores que provoca durante su forma de infección más sencilla. Ahora existen 4 cepas diferentes del virus del dengue. Y la infección con cualquiera de las restantes no solo es dolorosa, es letal. Como sucede con el ébola, las víctimas mueren desangradas tras la picadura de un solo mosquito.
Cuando el dengue empezó a extenderse por Brasil, no era más que dengue. Y la gente que lo padecía se sentía mal y tenía que guardar reposo, pero no sufría hemorragias. Tras surgir la segunda, y recientemente la tercera variedad, cada vez se dan más casos de dengue hemorrágico en el país. Tomemos como ejemplo la inesperada fiebre de chikungunya, que provocó una epidemia tan grande. Lo que no se esperaba era que alcanzara Italia el verano pasado. Como sabemos, es el mosquito Aedes albopictus el que transmite el virus. Pero eso no debería ser así. Científicamente hablando, este mosquito no debería ser capaz de transmitir el virus. Pero este se las ha arreglado para que así sea. Y hemos tenido que advertir que este mosquito está presente en toda la Riviera, desde Italia hasta los Pirineos. «24 días después de infectarse en Berlín, Sami Majale muere de fallo multiorgánico. Para los que no están vacunados, la viruela es fatal en 30 de 100 casos. Sami es la primera de 165 víctimas en todo el mundo. Hora de la muerte, 10:15 de la mañana. Su novio, Lucas, también ha caído enfermo. Al ser alérgico, se negó a vacunarse por los posibles efectos secundarios. Solo uno de los compañeros de piso ha salido con nada más que un tremendo susto. Nele Novak respondió bien a la vacunación. No sabemos cómo tratar enfermedades virales con medicamentos específicos. En muchos casos, no existe el tratamiento terapéutico específico. En el caso de muchas enfermedades virales peligrosas, el único tratamiento es una terapia de apoyo. ¿Por qué no existe vacuna contra el ébola? ¿Por qué no existe vacuna contra tantas enfermedades infecciosas? ¿Por qué no las consideramos una prioridad? Y cuando queramos cambiar el mundo, no solo se tratará de la gripe ni del SRAS. El problema será mucho mayor y debemos afrontarlo en conjunto. Nathan Wolf lleva 9 años buscando virus letales en Camerún, tanto en la sangre de la población local como en los animales que cazan. El virólogo de Los Ángeles tiene un sueño: detener el siguiente SIDA antes de que brote en alguna parte de la selva. Actualmente los virólogos comparten la certeza de que el siguiente virus asesino será una zoonosis, una enfermedad propia de animales que salta a la especie humana. Quizás un cazador se contagie desollando a su presa y de ahí se extienda a la ciudad más cercana, al bar del hotel y al aeropuerto. Por eso Wolf mantiene una red mundial de estaciones de predicción de virus. 3 están en África y otras 3 en Asia. Pero cualquier cosa que empiece en una zona tropical no tardará en llegar a las grandes ciudades. Y quizás sea mucho peor que el VIH. El VIH fue uno de esos virus que procedían de los animales, un virus propio de los chimpancés que saltó a los humanos.
pero ahora se ha extendido por todo el mundo y afecta al sistema inmunológico de los individuos que no reciben el tratamiento apropiado. Y existe mucha gente que no lo recibe. Toda esa gente con el virus de inmunodeficiencia adquirida podría seguir en contacto con la caza y venta de animales salvajes en mercados y restaurantes. De ese modo, los virus y microorganismos presentes se propagarían con gran facilidad. Un mes después del ataque terrorista en Berlín, se lleva a cabo la vacunación masiva contra la viruela en 39 países. Alemania es uno de los pocos que cuenta con suficientes vacunas para todos sus ciudadanos. Pero la inoculación solo es efectiva hasta un máximo de 4 días desde la infección. Se adopta un estricto plan de vacunación y aquellos que se dedican a los servicios públicos deben vacunarse primero: policías, sanitarios, conductores. Pero la localización de los almacenes de la vacuna debe mantenerse en secreto por posibles robos. En Dortmund, una de las ciudades mejor preparadas de Alemania, junto con Berlín, Múnich y Frankfurt, 120.000 personas deben vacunarse cada día. Todos los que hacen cola saben que cuanto mayor sea la espera, mayor será el riesgo. Oiga, ¿dónde va? Todos tenemos que esperar. Así que vuelva a la cola. Espere su turno. Con 15 pinchazos de aguja, el suero de vacunación entra en el cuerpo. Contiene virus Vaccinia, un pariente inocuo de la viruela que se utilizaba en 1796 como vacuna, cuando nadie conocía aún la existencia de los virus. Para entrar en la célula, el virus Vaccinia se camufla como desecho, que normalmente es absorbido por las células sin alertar a los macrófagos del sistema inmunológico. Como su pariente letal, el virus Vaccinia también reprograma a la célula infectada para producir unas 10.000 copias de su ADN en 6 horas. Las primeras células sucumben al ataque del virus en menos de 24 horas tras la vacunación. Pero la vacuna está dosificada para que el daño sea localizado. 4 o 5 días después de la vacunación aparece una única pústula en el lugar de la inyección. La cicatriz que deja es para siempre. Igual que el proceso de aprendizaje del sistema inmunológico, los anticuerpos para la Vaccinia también funcionan contra todas las formas de viruela, incluida la mortífera variola mayor. A los ratones con cáncer del laboratorio del profesor Shalai en la Universidad de Pittsburgh también se les ha inyectado virus de Vaccinia. Pero los investigadores lo han manipulado genéticamente y dotado de una proteína luminiscente. Gracias a ella, el virus puede ser rastreado en el cuerpo del ratón mediante cámaras especiales. El virus inyectado en la cola se oculta del sistema inmunológico en las células cancerosas del ratón, volviendo visible al tumor y la metástasis. Pero el resultado más impresionante de este estudio es que el virus devora el tumor por completo desde el interior. El húngaro Aladar Shalai y su equipo de Pittsburgh no tardarán en probar esta técnica con pacientes humanos. Al parecer, hemos dado con un organismo vivo capaz de detectar tumores, ya se encuentren en la superficie o en el interior del tejido. También puede tratar los tumores y permitirnos controlar el proceso terapéutico de una forma no invasiva. Sería maravilloso que funcionara en humanos y tremendamente beneficioso para los enfermos de cáncer.
Los virus son muy eficientes llevando material genético a las células humanas, pero también a las cancerígenas. Así que podremos utilizar virus en nuestro provecho, como vectores que introduzcan el material genético necesario para combatir ciertas enfermedades, como el cáncer. En el laboratorio de Bigelow, en Maine, Estados Unidos, los investigadores utilizan virus para combatir bacterias que atacan a la famosa langosta local. Tras acabar con el virus, las bacterias también desaparecen. La científica inglesa Susan Warham espera poder reemplazar el uso de antibióticos en la cría de langostas y cangrejos. Su colega Willie Wilson descubrió un virus que no encaja en nuestra idea de asesino silencioso. En las muestras de agua salada que toma cada día encuentra hasta 10.000 millones de virus en un solo litro. Se desconoce el propósito de todos ellos, excepto de uno, el EHV86, su virus favorito. El EHV86 es el virus más vegetariano de todos, especializado en el fitoplancton unicelular Emiliana huxleyi. El virus se cuela entre los discos de calcita de la superficie del alga hasta el interior de la célula. Como todos los virus, el EHV86 obliga a su víctima a copiar sus genes. Un gen del ADN viral sirve únicamente para liberar ceramida, una sustancia química que también está presente en las cremas faciales. El EHV86 usa la ceramida para prolongar la vida de la célula y así producir más copias antes de morir. Pero incluso la muerte del alga tiene un lado positivo: la liberación de dimetilsulfato a medida que se descompone, ya que este gas da al mar su característico olor. Cuando se eleva a la atmósfera, acelera la formación de nubes. Por lo tanto, un virus invisible es el responsable de salvar el clima de nuestro planeta. La muerte del alga Emiliana huxleyi incluso puede observarse mediante los satélites espaciales. Me gusta pensar en los virus como lubricantes. La analogía es que si uno no le pone lubricante al coche, este se estropea. En el océano sucede lo mismo. Si no existieran los virus, el sistema se vendría abajo. Dejarían de llevarse a cabo procesos de liberación. Y las bacterias y las algas crecerían sin límite. Por lo que acabaríamos con un océano de lodo sobre el que incluso podríamos andar. Solemos pensar en los virus como entidades negativas. Pero la realidad es que somos como los borrachos que buscan las llaves a la luz del porche. Si solo buscamos virus malos, eso es lo que encontramos. El alivio es palpable en la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra. La cifra de 596 personas infectadas en todo el mundo ha permanecido inalterable por primera vez desde el comienzo de la crisis. Al parecer, se ha conseguido frenar la pandemia de viruela. En el simulacro, el ataque de Berlín causó 165 muertes. Una de las víctimas es Helen Baldwin. Su hija Marla sobrevivirá. Por supuesto. Los virus son enemigos, pero también forman parte del sistema. Están incluidos en el sistema ecológico y forman parte del conjunto. A veces se descontrolan, pero la mayoría de los casos se descontrolan cuando nosotros nos descontrolamos.
Cada año, al menos un patógeno nuevo ataca a la humanidad. Casi todos proceden de animales, y siempre que un virus cambia de anfitrión, puede ser letal. El VIH, la gripe aviar, el SRAS y el ébola son ejemplos de las zoonosis más famosas hasta la fecha. Esto es un Epomops franketti, una de las 3 especies de murciélagos en las que se ha encontrado anticuerpos de ébola. 38 nuevas zoonosis han sido descubiertas en los últimos 25 años. El calentamiento global y la destrucción medioambiental obligan a especies animales y a sus patógenos a ocupar nuevos hábitats. Los humanos nunca han estado expuestos a un ataque semejante por parte de los virus. Los agentes animales han saltado a la especie humana desde nuestros orígenes. Lo que ha cambiado es que ahora tienen la capacidad de evolucionar. Cuentan con el combustible necesario en términos de densidad de población y los medios para extenderse rápidamente. Así que ahora cuentan con el potencial para hacerse con ese nuevo nicho increíble que es la población humana. Nosotros también representamos un inmenso recurso energético para los microorganismos. Adaptarse a los humanos es como ganar la lotería para los virus. Estamos en el año 2013. 150 expertos de 50 países se han reunido en Berlín para discutir medidas antiterroristas. El enemigo invisible. Los ánimos están elevados en la fiesta de clausura. El grupo ha completado un borrador sobre seguridad biológica para la ONU. Los delegados regresarán a sus respectivos países al día siguiente, incluido el virólogo James Baldwin, de Nueva York, y la estudiante alemana de medicina Sami Majale, que trabaja de camarera en la fiesta. Mientras los delegados discuten planes para neutralizar esos ataques, los bioterroristas atentan contra la conferencia. Las servilletas de tela del buffet están contaminadas con un polvo invisible de virus de viruela. La persona más inteligente de la sala. No tanto como tú. ¿De dónde eres? De Nueva York. Soy virólogo. ¿Y tú? El virus de la viruela está erradicado oficialmente del planeta, pero nunca se ha controlado su destrucción en los laboratorios del mundo. El Instituto Robert Koch de Berlín, que hace simulacros de tales situaciones, no es el único que cree posible un ataque con ese virus. Por supuesto, hay que temer a la amenaza bioterrorista. Significa que los terroristas no utilicen aviones como hicieron en las Torres Gemelas, sino un virus o una bacteria para contagiar a la población. Y si se trata de un virus como el de la viruela o el de la gripe, se extendería hasta convertirse en una pandemia. Pueden pasar muchas cosas. Tenemos una larga lista de cosas que deberíamos temer. Supongamos que tenemos un interruptor en la pared y al accionarlo podría erradicar a todos los virus del planeta. ¿Lo accionarían? La primera reacción de mucha gente sería decir, por supuesto que lo haría. Pero eso nos pondría a todos en grave peligro, porque son fundamentales para la vida en la Tierra y sirven a muchas funciones. Por un lado, veo un virus y pienso, qué hermoso, cuánta inteligencia en un genoma tan diminuto. Es impresionante cómo entra en la célula y lo que hace para matarla. Extraordinario. Pero cuando observo el virus de la polio,
Me acuerdo de un compañero de Göttingen que murió por su culpa en menos de una semana. Eckhard Wimmer lleva décadas estudiando el virus de la polio. Cuando se descifró su código genético, el profesor alemán decidió recrear en su laboratorio de Nueva York a su famoso enemigo desde cero. O mejor dicho, partiendo de Internet. Pidió vía email pequeños fragmentos de genoma de virus de los catálogos de compañías biotécnicas y junto a su colega argentino Jerónimo Cello las fue uniendo. En un medio de cultivo que imitaba a las células que infecta el virus de la polio, la construcción cobró vida. El primer virus artificial de polio fue sintetizado en el laboratorio de Wimmer. Actualmente los laboratorios son capaces de sintetizar virus mucho más complejos. Pero cuando Wimmer publicó por primera vez estas técnicas, fue apodado el Frankenstein de la virología. En 2002, el público general solo tenía un pensamiento en mente. Por el amor de Dios, ahora que Wimmer y su grupo han mostrado al mundo cómo crear un virus, Bin Laden no tardará en copiarlo y crear virus terribles que nos matarán a todos. Estoy totalmente convencido de que dentro de 20 años seremos capaces de pedir por Internet partes de virus peligrosos como el de la viruela y crearlos artificialmente. Es teóricamente posible tomar secuencias y reconstruirlas, pero requiere un laboratorio experimentado. Hace falta un buen laboratorio y un buen científico. Es posible. Ya se ha hecho, pero ¿por qué no cogerlo de la naturaleza? Xavier Purroux está especializado en un enemigo especialmente peligroso, la fiebre hemorrágica. Sus patógenos, como el ébola o el marburgo, hacen que las víctimas sufran letales hemorragias internas. En la unidad de investigación médica de Gabón, donde trabaja el veterinario francés, se ha descubierto recientemente que 2 de esos virus asesinos están latentes en los murciélagos africanos sin que estos se enfermen. Desde que se produjo el descubrimiento, Xavier está a la caza de murciélagos. De vez en cuando, el ébola salta a los primates, incluidos los humanos. Quizás el secreto de la vacuna se oculte en la sangre de los murciélagos. Actualmente no existe cura para el ébola, pero ese no es el único motivo por el que sería un arma biológicamente interesante. Ahí arriba también hay murciélagos. Y al parecer, en ese pequeño agujero hay murciélagos de la fruta. Son muy grandes. Se les puede ver con facilidad. Hasta el momento, el ébola solo ha afectado a zonas remotas de África y mata a sus víctimas demasiado rápido para extenderse. Pero en algún momento, la epidemia llegará a las grandes ciudades africanas y en cuestión de horas, los aviones la llevarán a Europa. Existen muchos mitos referidos a los virus ébola y marburgo, por su alto índice de mortalidad y su manifestación clínica, las hemorragias internas. En cuanto a la viruela, sabemos que ha sido erradicada, pero ciertas naciones han experimentado con su uso como armas biológicas. Días después de la conferencia bioterrorista de Berlín, la estudiante de medicina Sami Majale muestra los primeros síntomas. Hoy tiene el examen más importante del semestre. Lleva varias semanas preparándolo junto a su novio, Lucas Smith. Pero en su cuerpo se libra una batalla contra la variola mayor, el patógeno que causa la viruela. El virus entró en su torrente sanguíneo a través de las membranas mucosas de su boca, nariz y ojos o pequeñas heridas. Su cuerpo lo combate con una elevada fiebre, demasiado alta para soportarla.
Disculpe. ¿Puedo ir al baño? Si es realmente necesario. Hace unas horas, Sammy tomó medicamentos para bajar la fiebre. Aún así, sufre terribles dolores de cabeza y dolor en las articulaciones. Los primeros síntomas son muy parecidos a los de la gripe. El patógeno no mostrará su verdadero rostro hasta mañana. Nele Novak comparte piso con Sammy y Lucas en Dortmund. Sabe que Sammy tiene hoy el examen más importante del semestre. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué te pasa? No me encuentro bien. ¿Tienes fiebre? Creo que sí. ¿Estás enferma? Sí. ¿Llama a un médico? No, solo quiero irme a casa. ¿Qué pasa con el examen? No puedo hacerlo, no puedo. Los simulacros con viruela presuponen que alguien es capaz de hacerse con ella y utilizarla contra otras personas. Y lo que da más miedo es que es verosímil. Por desgracia, el cultivo de viruela y la formulación de un arma biológica basada en ella es relativamente simple y directa. Es uno de los procesos de producción más sencillos en el campo de las armas biológicas. En Kiev, Ucrania, amanece una nueva era, a pesar de que no lo parezca a simple vista. Una compañía farmacéutica estadounidense planea ofrecer a pacientes adinerados centros de diagnóstico y medicamentos ultramodernos para mejorar la respuesta del sistema inmunológico. El presidente de la compañía, Ken Alibek, era conocido anteriormente como Kanatian Alibekov, el subdirector de Biopreparat, el programa secreto de armas biológicas de la Unión Soviética que se mantuvo hasta los años 90, ignorando todos los tratados internacionales. El programa produjo suficientes armas para matar a la población mundial varias veces con peste bubónica, viruela, ébola y virus modificados genéticamente. Alibek ha cambiado su lealtad desde entonces. Huyó a Estados Unidos y ofreció sus conocimientos a cambio de dinero. Ahora quiere ayudar al sistema inmunológico humano contra el cáncer, el proceso de envejecimiento y el bioterrorismo. No existe un virus que no pueda utilizarse como arma biológica. Por desgracia, es así. Pero me resisto a explicar cómo pueden cultivarse o desarrollarse. Sabemos que el programa de investigación de armas biológicas de la Unión Soviética produjo unas 100 toneladas de virus de viruela en solución, suficiente para llenar 4 camiones cisterna. Cogieron el fluido y lo introdujeron en miles de pequeños tubos de ensayo que congelaron o guardaron en frigoríficos. Según la versión oficial, todos fueron destruidos. Los primeros años 90 fueron bastante desesperados. El instituto carecía de agua corriente y de fondos para pagar a sus empleados. Así que la gente empezó a vender todo lo que había en el laboratorio para sacar algún dinero y subsistir. Mi novia tiene mucha fiebre. 39 grados. Se siente mareada y apenas puede caminar. Muestra síntomas parecidos a los de la gripe, pero tiene una erupción muy extraña. Parece varicela, pero es diferente. Sí, soy estudiante de medicina. Mi novia pasó un tiempo en África y estoy bastante preocupado. Sí.